Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderán a utilizar DAX en Power BI. ¿Qué significa DAX? Proviene de las siglas de inglés Data Analysis Expressions, que en pocas palabras es análisis de expresiones de datos. Ahora bien, si lo comparamos con Excel, en pocas palabras podríamos decir que son funciones para analizar tus datos. Ustedes, si ya conocen Excel, han utilizado alguna vez la función suma, la función promedio, la función buscar B, la función sí, etcétera. En Power BI funciona muy similar, nada más que acá se llaman DAX, ¿no? Análisis de expresiones de datos. ¿Para qué sirven? Sirven para analizar su información. Muchas personas piensan que Power BI solamente sirve para visualizar la información. La mayoría, yo diría que un gran número de personas entran a Power BI con sus tablas de Excel ya analizadas, con sus números ya bien hechos y solamente la cargan a Power BI para poder hacer los gráficos. Pero esto implica que no estamos aprovechando al máximo el potencial que nos brinda la herramienta para poder analizar nuestra información. Power BI, si bien sí sirve para visualizar datos, también sirve para transformarlos y también sirve para analizarlos. Entonces, en este video van a aprender a analizarlos completamente desde cero mediante DAX. Otra cosa que deben de tomar en cuenta es que cuando nosotros trabajamos con DAX en Power BI, siempre se va a trabajar en inglés. Entonces, tomen en cuenta y váyanse acostumbrando a trabajar con su Power BI en inglés para que poco a poco toda la documentación que vayan encontrando, si tienen dudas sobre alguna medida, etcétera, lo puedan hallar de manera más fácil. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer ahora sí es que vamos a cargar nuestro Excel a la herramienta de Power BI para comenzar a trabajar, ¿vale? Voy a irme a la parte de acá arriba y le voy a dar clic a Excel Workbook. Lo que vamos a trabajar es una tabla con las ventas de una pizzería. Entonces le vamos a dar doble clic para cargarla y nos va a aparecer esta ventana emergente en la cual nos va a decir cuál es la tabla que quieres cargar de este Excel. En este caso yo voy a cargar mi tablita de ventas, que en este caso es la hoja ventas, y le voy a dar directamente load para cargarla. Entonces, en este momento ya está haciendo la carga y ya podemos ver la tabla en la parte derecha de nuestro Power BI. Ustedes saben que tenemos aquí el panel de datos. Le vamos a dar clic a ventas y como pueden ver se nos despliegan 5 columnas que contiene nuestra tabla. Vamos a irnos a la parte izquierda de nuestro Power BI y vamos a encontrar la vista de tabla, Table View. Le vamos a dar clic y aquí vamos a poder ver el detalle de nuestra tabla. Aquí nosotros tenemos una columna que dice ID detalle y otra columna que dice ID orden. Luego tenemos ID pizza, luego tenemos el precio individual y luego tenemos la cantidad. Es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros vemos una columna con ID detalle y una con ID orden, lo que significa es que cuando una persona va a una pizzería y hace una compra, puede que compre una sola pizza, puede que compre dos, puede que compre 10, pero todo en una sola orden. Es por eso que tenemos una columna con ID orden en la cual nos dice una orden en particular, puede ser orden uno, 2, 3, etcétera. Y acá hay detalle porque puede haber 10 detalles sobre una misma orden, ¿no? Al final de cuentas, en esta tabla nosotros estamos viendo las ventas que tuvo la empresa en un periodo de tiempo, ¿no? Ahora bien, me voy a regresar a mi vista de reporte y desde acá vamos a comenzar a analizar la información. Entonces, lo segundo que deben de tomar en cuenta es que cuando nosotros analizamos información, lo podemos hacer de varias formas. Digamos que dos de las principales son, uno, hacer medidas DAX, que son cálculos que tú haces escribiéndolos, digamos, en alguna parte. Y la segunda es que puedes hacer columnas calculadas. ¿A qué voy con todo esto? Digamos, yo, por ejemplo, en Excel estoy acostumbrado a que veo mi tabla y agrego una columna a la derecha para hacer operaciones a nivel fila. Por ejemplo, yo tengo una columna que me dice el precio y otra columna que me dice la cantidad. Si quisiera, por ejemplo, sacar el total, yo iría a una columna adicional y multiplicaría precio por cantidad. Digamos, eso sería agregar una columna calculada.
Una medida es básicamente cuando tú te vas a Power BI y haces el cálculo, pero sin insertarlo a tu tabla. Ahora bien, lo que vamos a aprender a continuación es que tenemos dos tipos de medidas en Power BI y esto es fundamental que lo tomen en cuenta. Dos tipos de medidas. La medida uno es la medida implícita. ¿Qué significa esto para no entrar en tanta teoría? Una medida implícita es, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos saber cuántas pizzas, cuánta cantidad de pizzas nosotros vendimos según nuestra tabla, ¿no? Entonces, yo me voy a ir acá a la derecha y voy a agregar una tarjeta a mi Power BI. Entonces, ya se va a agregar acá mi tarjeta. Ahora bien, en esa tarjeta yo quiero saber el total de pizzas que vendí. ¿Cuántas? ¿20 pizzas? ¿100 pizzas? Voy a irme a la columna de cantidad y esta columna la voy a arrastrar al campo de mi tarjeta. Y entonces fíjense cómo automáticamente me hace una sumatoria de la columna cantidad y me dice que hay aproximadamente 267,000 pizzas que se vendieron y lo hace redondeándolo yo directamente a miles, ¿no? Ahorita no vamos a profundizar en eso, pero fíjense cómo ya nos permite hacer una suma automática cuando yo únicamente arrastro mi campo a la tarjeta. Esto es muy similar a cuando nosotros estamos trabajando con tablas dinámicas en Excel. Se hace el cálculo en automático. Ahora bien, hacer esto, al hacer esto, nosotros podemos cambiar también el cálculo. Si nos vamos al campo de la tarjeta, podemos ver que aquí dice suma de cantidad. Si yo me voy a esta flechita, por ejemplo, puedo cambiar el cálculo, puedo hacer un promedio, puedo hacer un mínimo, puedo hacer un máximo, un recuento, etcétera, ¿no? Yo aquí puedo hacer diferentes cálculos con mi medida, ¿no? Este tipo de medida se le conoce como medida implícita. ¿Qué significa esto? Una medida implícita es cuando un cálculo de tus datos vive dentro de una visualización. ¿Qué significa esto? Cuando tú jalas un campo de tu tabla a una visualización y se hace un cálculo, ese cálculo solamente va a existir cuando esté creada tu visualización. Si tú borras la visualización, esa suma no va a existir en ningún otro lado. Desapareció por completo de tu Power BI. Tú tendrías que volver a crear la visualización, tendrías que agregarle nuevamente el campo de cantidad si tú quieres volver a ver la suma. Pero en Power BI se recomienda que las medidas tú las hagas explícitas y eso nos lleva al segundo tipo de medida. ¿Qué es una medida explícita? Es cuando tú directamente y manualmente le dices a Power BI cuál es el cálculo que deseas hacer. ¿Cómo le podemos hacer? Es muy sencillo. Fíjense que esta tarjeta yo la voy a dejar por acá y voy a agregar otra tarjeta a la derecha para poder visualizar la misma información. Ahora bien, ¿cómo puedo agregar una medida explícita? Lo único que debo de hacer es seleccionar mi tabla donde voy a hacer mi cálculo. En este caso, le voy a dar clic derecho a mi tabla de ventas y aquí vamos a ver un botón que dice New Measure o nueva medida. Le voy a dar clic y en ese momento me va a salir un cuadrito, así como en Excel, una barra de fórmulas para que yo pueda redactar mi medida. Lo primero que debo de hacer es que le debo de dar un nombre. Ustedes pueden ponerle el nombre que deseen. Yo en este caso le voy a decir que quiero la pizzas vendidas, ¿no? Pizzas vendidas. Voy a ponerle un símbolo de igual y ahora, yo aquí regularmente me gusta dejar un igual, de espacio, un espacio antes del igual, ustedes también lo pueden hacer como buena medida. Hay otras personas que prefieren ponerlo todo junto, pizzas vendidas, depende de cada quien, pero al final de cuentas no hay tanta restricción con el nombre que le pongas a una medida. Ahora bien, como en Excel nosotros tenemos la función suma, en Power BI también, pero recuerden que todo es en inglés acá, entonces le voy a poner sum y fíjense cómo ya me despliega las opciones de suma y aquí tenemos directamente la de sum. Lo que voy a hacer es que puedo abrir paréntesis directamente o puedo presionar la tecla tabulador una vez que está coloreado en azul sum para que automáticamente me abra el paréntesis. Entonces ahora yo le tengo que indicar cuál es la columna que quiero sumar.
En este caso, yo quiero sumar la columna de cantidad. Por ende, voy a escribir cantidad y fíjense cómo ya me detecta la columna y me dice que esa columna proviene de la tabla de ventas. Entonces voy a presionar tabulador para que se termine de escribir y voy a cerrar paréntesis. En ese momento le voy a dar Enter y fíjense cómo ya terminó de cargar y al parecer todo salió bien. Ahora voy a alimentar a esta tarjeta con esta nueva medida que creé y la voy a arrastrar al campo de la tarjeta. Y fíjense cómo tenemos exactamente el mismo resultado, pero ahora con una medida explícita. Si yo, por ejemplo, borro esta tarjeta, yo sigo manteniendo mi suma acá porque la hice mediante una medida explícita. Ahora, ¿qué ventaja tenemos al hacer la medida explícita? Lo más importante es que si tú quieres hacer cálculos más adelante que utilicen esa medida, ese resultado, quieres hacer algo con esa suma para sacar tal vez el ticket promedio o algo por el estilo, tú necesitas tener la medida explícita para poder consultarla y hacer un cálculo más avanzado. Ahora bien, ustedes ya saben qué es una medida implícita y qué es una medida explícita. Ahora, nosotros podemos crear medidas mediante DAX, pero también podemos crear columnas calculadas. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, me voy a mi tabla, fíjense cómo aquí tenemos el precio y tenemos la cantidad, pero no tenemos el total de venta. Yo, por ejemplo, cuando me voy a la parte de arriba, a herramientas de columna, puedo ver hasta la derecha el botón de New Column. Le voy a dar clic y fíjense cómo ya se añade una nueva columna. Yo le voy a decir que esta columna se va a llamar total. Total, voy a darle igual. ¿Y qué es lo que me va a hacer total? Fíjense que va a ser muy sencillo. Nada más le voy a decir que me va a multiplicar precio. Y fíjense cómo ya se ve por acá la columna de la tabla. Solo le doy tabulador para que se escriba toda. Por cantidad. Y en este caso también tabulador. Y le voy a dar enter. En este momento, automáticamente ya se realizó la multiplicación y yo ya puedo operar con esta columna de total. Si yo, por ejemplo, me regreso a mi vista de reporte y agrego una nueva tarjeta, voy a poner una tarjeta por acá a la derecha, me voy a ir a mi tabla ventas y le voy a dar clic derecho. Ahora, le voy a decir nueva medida y fíjense cómo ya me sale otra vez la opción y le voy a decir total de ventas, ¿no? Voy a decirle igual y le voy a decir ahora que me haga una suma de mi columna de total. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar enter. Ahora, a esta tarjeta yo la voy a alimentar con esta nueva medida que creé y lo voy a hacer arrastrándolo a su campo de la tarjeta. Entonces, como pueden ver, tenemos un total de ventas que equivale a 4.40 millones de dólares, ¿vale? Entonces, si yo me regreso a mi tabla, fíjense cómo nosotros podemos agregar automáticamente columnas calculadas a nuestro Power BI. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la cantidad de nuestras pizzas vendidas y ya también tenemos el total de nuestras ventas. Pero no solamente tenemos la medida de suma, también podemos hacer promedios. Por ejemplo, si yo me voy a mi tabla ventas, le voy a dar clic derecho, le voy a decir nueva medida. Yo, por ejemplo, le voy a poner acá promedio de cantidad. Yo quiero saber en promedio cuántas pizzas estoy vendiendo. Entonces le voy a decir average, voy a abrir paréntesis, voy a seleccionar la columna cantidad, tabulador, cierro paréntesis y le voy a dar enter. Entonces fíjense cómo yo voy a crear una nueva tarjeta, voy a ponerla por acá y voy a alimentarla con promedio de cantidad. Entonces en promedio yo estoy vendiendo unas 5.49 pizzas en mi tabla. Muy bien, entonces con esto ustedes ya saben utilizar de forma introductoria DAX en Power BI. Nos vemos en un siguiente video para seguir profundizando en las implicaciones de las medidas explícitas.